participantes, les recordamos que también estamos en la página de Facebook del Colegio Profesional de Educación Física y Deporte de Veracruz. Bien, solo espero a que nos aparezca el link que estamos transmitiendo en Facebook. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Su servidora, Susana Antonio Suárez, coordinadora del área de Educación Física del Colegio Investigación del Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz, les da la bienvenida a nombre de todos los integrantes del Colegio Profesional y colaborando con la Universidad del Golfo de México en este ciclo de conferencias hacia la nueva normalidad, una mirada interdisciplinar. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado en Educación Física, Filiberto Vargas Melo, quien es entrenador de gimnasia artística, director de Central Gym. Maestro Filiberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, contento de estar aquí, agradeciendo por la invitación y feliz de poder compartir un poquito con toda la gente que muy amablemente nos está viendo. Muchísimas gracias, bienvenido. También el día de hoy nos acompaña el licenciado en Educación Física, Jesús Carol Hernández, quien el día de hoy va a fungir como moderador de la ponencia, a quien le damos un saludo respetuoso. Maestro Carol, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, maestra Susana, buenas noches, claro que sí. Un saludo también al profe Fili. Bueno, pues vamos a estar aquí al pendientes para todos los cuestionamientos y comentarios que le quieran hacer al final de la ponencia del maestro Filiberto. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Carol. Bueno, pues antes de iniciar, quiero darles a conocer un poquito de una síntesis de quién es el maestro Filiberto, que el día de hoy tan amablemente nos comparte un poco de su experiencia y sus conocimientos que ha logrado obtener en su experiencia. Él es experto de la FIC, que es la Federación Internacional de Gimnasia, en nivel de fundamentos, y además tiene Academia FIC en nivel 1 y 2 en la especialidad de gimnasia artística femenil. Es entrenador de la selección estatal para campeonatos nacionales del 2016 al 2019. Entrenador finalista de salto en Olimpiada Nacional 2019, Juegos de México. Tiene certificación internacional en análisis biomecánico ICDEN con aval de la UDG, Universidad de Gimnasia, supongo que es. Entrenador de 2 temporadas en Estados Unidos en clubs miembros de la USAC. Director del Club Central Gym Jalapa, afiliado a la Federación Mexicana de Gimnasia, y es miembro también del Comité Técnico Directivo de la Asociación Veracruzana de Gimnasia. Un placer contar con usted, maestro Fili, y el micrófono y el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y repito que estoy muy contento de poder compartir y bueno, vamos a dar inicio. Como decía la maestra Susana, bueno, yo soy egresado en la licenciatura de Educación Física por la Normal Veracruzana. Actualmente mi labor principal es como entrenador deportivo, específicamente de la disciplina de gimnasia artística femenil. Bueno, la idea de hoy era hablar un poquito sobre cómo podemos nosotros enfrentar los efectos del confinamiento hacia la nueva normalidad desde, lógicamente, las condiciones actuales que tenemos como ahora desde casa durante la cuarentena, no nada más por medio de la gimnasia, sino por medio del deporte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, lógicamente, un poquito más de la gimnasia porque es el deporte en el que yo conozco más, así que bueno,
Ok. Ok. Bueno, ¿de dónde se origina la gimnasia? Bueno, es una de las actividades físicas más antiguas practicadas por el hombre. Se cree que ha sido practicada desde hace más de 4000 años. Se deriva del vocablo griego gymnos, que significa desnudo. Y bueno, buscaba desde entonces entrenar el cuerpo, ejercitarse y moldear el espíritu como objetivos principales de la actividad que ahora llamamos gimnasia, ¿no? A lo largo de la historia, la gimnasia, tomando en cuenta y recordando que es uno de los deportes bases y que a partir de este deporte pues puede surgir la práctica de muchos otros. Desde que es un deporte competitivo, bueno, ha habido modificaciones en las reglas de competición a lo largo de los años, ha habido modificaciones también en los aparatos utilizados. No nada más ha cambiado la estructura de ciertos aparatos, hablando de todas las modalidades gimnásticas, sino que también la tecnología empleada en cada uno de estos aparatos para hacerlo pues cada vez más espectacular. Y por supuesto modificaciones también en la aplicación de ciencias. Cada vez encontramos, no solamente en este deporte, sino en muchos otros, o en todos, la importancia de la aplicación de nuevas ciencias. Sabemos, actividades multidisciplinarias que son necesarias para formar un deportista de alto rendimiento en la actualidad. Y bueno, precisamente en la actualidad, nuestro deporte de la gimnasia está regido por la Federación Internacional de Gimnasia, por sus siglas FIG, que fue fundada en 1881. A partir de ahí, bueno, son las federaciones u organizaciones nacionales que se encargan de la gestión de este deporte dentro de cada país y a su vez los lugares en donde se practica la gimnasia pueden ser clubes privados o de gobierno. Aquí en México, bueno, la gran mayoría de clubes que tienen la posibilidad de practicar este deporte, pues son clubes privados. Y la FIG la Federación Internacional reconoce 7 modalidades. Cabe destacar que de estas 7 modalidades, solamente 4 por el momento son olímpicas y se tenía planeado para Tokio 2020 que una nueva fuera considerada como deporte de exhibición. Entonces voy a permitirme ahorita mostrarles un poquito más de cada modalidad para que se familiaricen con ella. Y bueno, en primera instancia tenemos la gimnasia artística femenil, que es en la que yo me encuentro actualmente como entrenador. Les voy a mostrar un poquito sobre la gimnasia artística femenil. Consta de 4 aparatos de salto, barras, viga y piso. Aquí vemos un video de salto en el campeonato nacional. Esta es una niña de nivel 9 de nuestro club que fue campeona nacional el año pasado en el aparato que vemos ahora, que es viga de equilibrio. Todos los videos que yo les voy a mostrar en este momento son de gimnastas o deportistas veracruzanos. Así que bueno, ahí vemos un poquito de los elementos técnicos, acrobáticos, en conjunto con la danza y la coreografía que conforman las rutinas de la gimnasia artística femenil. Esto fue el año pasado en el Campeonato Nacional en la ciudad de Querétaro. Ella fue la primera campeona nacional de nuestra ciudad en esta disciplina. Y bueno, ahí vemos un poquito de su participación en este campeonato. Como les digo, es una combinación de elementos técnico-acrobáticos y, como su nombre lo dice, también artísticos, ¿no? Que se encuentran dentro de la danza y de la coreografía. Bueno, muy bien. Esta es la gimnasia artística femenil. También tenemos la gimnasia artística varonil, que a diferencia de la gimnasia artística femenil, se conforma por 6 aparatos, los cuales son en orden olímpico piso o manos libres, o el aparato de suelo, caballo con arzones, anillos,
el aparato de salto, barras paralelas y barra fija. Aquí una foto de la competición de Río. Les muestro de esta manera la modalidad porque actualmente es una modalidad que no es tan practicada desafortunadamente en nuestra entidad y que en el país por ahí ya con un poquito más de recorrido, pero bueno, a diferencia de la gimnasia artística femenil, bueno, la varonil es de mucha más fuerza y a diferencia, como les mencionaba, son 6 aparatos. Luego tenemos un video de gimnasia rítmica, les voy a mostrar. Este es un conjunto de la ciudad de Veracruz, teniendo participación en una Copa Nacional en la ciudad de Monterrey, me parece hace 2 años. Pues bueno, como les mencionaba hace un momento, todas ellas y todos los que van a ver en los videos son gimnastas y deportistas muy orgullosamente veracruzanos. Es un deporte que ha crecido mucho en cualquiera de las disciplinas en los últimos años. Luego tenemos la gimnasia de trampolín, que es una de las que más resultados le ha dado al Estado. Aquí vemos a Hugo, que es un gimnasta que entrena en Veracruz, gimnasta mexicano, ahí compitiendo en una Copa de Invitación Internacional, bueno, representando a México. Esta es una disciplina que es olímpica también, como las que hemos visto hasta ahora. Son de hecho las 4 olímpicas y bueno, consiste en una rutina de ejecución de 10 saltos diferentes de distintas dificultades. Como les comento, también es una disciplina olímpica. La gimnasia de trampolín, que como les digo es la que más resultados ha dado últimamente en el estado y bueno, y ahora también representando a México con grandes deportistas. Ahí vemos sus elementos. Obviamente ya es un gimnasta que tiene muchos años de experiencia, muchos años de entrenamiento, pero bueno, del entrenamiento hablaremos un poquito más adelante. Vamos a avanzar con la gimnasia para todos, que esta es una modalidad no competitiva, pero es una modalidad que tiene eventos también mundiales. Aquí vemos un grupo de la ciudad de Coatepec. Esto es el año pasado en Suiza, en la Gimnastrada Mundial. Es una gimnasia que se presta para experimentar movimientos pues, diferentes, muy creativos, y es una gimnasia de grupos. Así también es como se le conoce, gimnasia de grupos, y como les digo, aquí están mostrando su presentación en la Gala FIG, en la Gimnastrada Mundial el año pasado. De hecho, este fue el primer grupo que se presenta, primer grupo mexicano en presentarse en una Gala FIG. Bueno, también tenemos la gimnasia aeróbica, aquí con representantes de la Universidad Veracruzana. Esto es el Campeonato del Mundo, si mal no recuerdo, no sé por qué se ve así, fue el año pasado o hace 2 años. Bueno, aquí se movió un poquito el video, pero espero que puedan poderlo ver. Es una disculpa por mostrar media pantalla, no sé qué pasó ahí con los ajustes al momento que se pasó. Es una modalidad de competencia internacional, no es olímpica, pero seguramente está en vías de serlo. Es una gimnasia que presenta una rutina mucho más aeróbica, mucho más dinámica, y se puede desarrollar de forma individual, mixta o en grupos como ahora vemos, inclusive también grupos mixtos. Es una modalidad que también poco a poco en los últimos años ha crecido y ha tomado bastante lugar. Bueno, tenemos también la gimnasia acrobática, acá una muestra de este tipo de disciplina, de este tipo de modalidad. Actualmente no la tenemos todavía en el estado, bueno, sin embargo, está en los planes de iniciarla en los próximos años. Y por último, la que les comentaba hace un rato, que iba a ser deporte de exhibición en Tokio 2020, que es el parkour. Todo el mundo lo conocemos, pero ahora ya la FIG, con la intención de arreglar este deporte y tomarlo como una modalidad dentro de las 7 reconocidas por la Federación Internacional. Bueno, y para avanzar un poquito más en la presentación, nosotros sabemos que en la educación física tenemos o trabajamos con habilidades motrices
que primero son básicas o generales, ¿no? De acuerdo a la edad del niño, y después se hacen habilidades motrices específicas ya, sobre todo pensando en el desarrollo deportivo en función de la disciplina que ellos vayan a practicar. Y pues en la gimnasia específicamente tenemos estos movimientos que son como en correspondencia a las habilidades motrices específicas. En la gimnasia se le llama patrones básicos de movimiento. Dentro de estos patrones nosotros encontramos todas las posibilidades de movimiento en todas las modalidades que ya les presentaba. Tenemos posiciones estáticas, son posiciones que no implican movimiento, pero que implican equilibrio, implica la aplicación de leyes de estabilidad, demás. Saltos, que son elementos con fase de vuelo. Tenemos las locomociones, que son movimientos con patrones repetitivos o cíclicos de movimiento, como lo es la carrera, como lo es la caminata. Y tenemos las rotaciones en cualquiera de sus tres ejes. Tenemos los balanceos, que es movimiento de balanceo o rotación en un eje externo al cuerpo, como por ejemplo los movimientos que se realizan en la barra. Y por último tenemos los aterrizajes, que son elementos que involucran sobre todo la desaceleración del cuerpo para terminar precisamente los elementos. Y bueno, pues sabemos que todo esto se logra por medio de un proceso, el cual, bueno, llamamos entrenamiento, y yo lo defino de la siguiente manera. El entrenamiento es un proceso mediante el cual se adaptan las capacidades físicas de un organismo para tener cierto rendimiento. Entonces, el organismo en este caso, pues, es el deportista, es la persona que practica la actividad deportiva, y por medio de este entrenamiento, por medio de este proceso, es en el que se adaptan sus capacidades para tener cierto rendimiento. Bueno, ¿qué se desarrolla dentro del entrenamiento? Bueno, se desarrollan capacidades físicas, las cuales las conocemos, que son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad, que tienen que ver con el tema funcional del organismo. Y capacidades físicas específicas que se producen con la combinación de las capacidades físicas generales, como la resistencia muscular, la potencia y la agilidad. ¿Qué otro tipo de capacidades se desarrollan dentro del entrenamiento? Bueno, capacidades que tienen que ver con la organización y gestión del movimiento, como son las coordinativas, en las cuales encontramos las capacidades de orientación, de equilibrio, de reacción, de ritmo, de anticipación, de diferenciación y de acoplamiento. Aquí la diferenciación, bueno, creo que entendemos todas, pero la diferenciación tiene que ver con habilidades motrices finas y el acoplamiento más con habilidades motrices gruesas. El desarrollo de capacidades perceptivas es otro tipo de desarrollo o otro tipo de capacidades que se desarrollan dentro del entrenamiento, como lo es la corporalidad, la espacialidad y la temporalidad. Y todo lo que de ella surja, como la coordinación oculomanual, la coordinación espacio-temporal. Así que estas son las que tienen que ver sobre todo con los sentidos. Sobre cómo percibimos nuestro entorno por medio de los sentidos. Y después tenemos también capacidades cognitivas que se desarrollan también dentro del entrenamiento y que tienen que ver con procesos neuronales, cerebrales, que son la atención, la comprensión, la memoria, la resolución de problemas, la adaptación y la motivación. La motivación está ahí también al final porque es un tema muy importante que nosotros debemos de considerar dentro de los trabajos desde casa con nuestros deportistas, pero más adelante podremos hablar de ello. Y también dentro del entrenamiento se involucran habilidades sociales, como la comunicación, como el sentimiento de pertenencia a un grupo, el espíritu de equipo, la seguridad y la confianza. Todo esto lo podemos encontrar con nuestros deportistas, no nada más durante el entrenamiento, en sus medios en los que generalmente practican su deporte, sino también ahora desde casa hay que tomar en cuenta esto.
Y bueno, precisamente, ¿qué es lo que implica en este momento de pandemia? Que es un momento, es una situación extraordinaria que muchos afrontamos por primera vez, si no es que todos, y por supuesto también nuestros deportistas. Así que vamos a hablar de lo que implica el entrenamiento desde casa. Bueno, como les decía, existe una modificación de su espacio. Ahora nuestros deportistas tuvieron que remodelar la sala de su casa, reajustar sus muebles para que pues ellos tuvieran la oportunidad de practicar su deporte. ¿Qué es lo más importante en la modificación de su espacio? Primero, evitar lesiones, que darles la posibilidad a nuestros deportistas que tengan las condiciones necesarias para practicar la actividad que nosotros les proponemos. Y sobre todo, bueno, que no vayan a tener ninguna lesión, como les decía. Su material, porque ahora ya no es, ellos, pues por lo menos en el caso de la gimnasia, y seguramente así en muchos deportes, no tienen la posibilidad de trabajar con el material que normalmente trabajan en su gimnasio, en la cancha, en la pista. Así que bueno, también hay una modificación muy importante para ellos en cuestión del material que implementan en su entrenamiento. También una modificación de su tiempo. Ahora los tiempos de entrenamiento generalmente son más cortos al estar ellos solos. En la mayoría de los casos, realizando su entrenamiento, pues los tiempos de la práctica son más intensos, hay menos descanso, se vuelve más intenso, como les decía. Entonces, eso es algo importante que ellos tienen ahorita en la modificación de su tiempo y también en sus responsabilidades. Porque ahora son ellos los encargados de decidir e iniciar con su actividad que uno les encomienda como entrenador. Ellos tienen mayores responsabilidades también ahora durante esta contingencia, durante esta cuarentena. Ellos tienen mayores responsabilidades y son ahora ellos quienes deciden iniciar con su actividad. Son ellos quienes organizan su tiempo durante el día, organizan su material y organizan su entrenamiento como tal. Hemos descubierto también que es posible, sobre todo nosotros como entrenadores, aunque también ellos como deportistas, durante este periodo, que podemos adaptar, más bien que somos capaces de adaptarnos a nuevas condiciones. Como les decía, ahora las condiciones de entrenamiento son diferentes. Ahora ellos entrenan de manera individual, con otras responsabilidades. Entrenan desde su casa, entrenan solos y en este sentido también la adaptación de nuevas tecnologías, porque sabemos que ahora la mayoría de las clases, o todas, se dan por medio de una computadora, por medio de una plataforma que nos permite tener contacto por medio de una videollamada con ellos. Entonces, nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías, pero también es un punto para ellos, porque ellos han descubierto esta posibilidad que antes no conocían, que son las tecnologías, ¿no?, que en este momento estamos utilizando. También nuevos métodos, porque ahora como entrenadores, por ejemplo, en el caso de la gimnasia, nosotros como entrenadores ocupamos mucho el método de la manipulación con nuestros gimnastas para que ellos tengan mayor confianza en realizar sus elementos. Bueno, ahora los métodos que tenemos a la mano pues son muy diferentes. Son métodos en los que ahora estamos enfocados en otras cosas. Por ejemplo, mantener la forma física. No podemos pedirle a nuestros deportistas o a nuestros gimnastas que hagan todo lo que hacían en el entrenamiento y de acuerdo a eso, bueno, nuestros métodos tendrán que ser adaptados también. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física durante el confinamiento? Que es un tema muy importante dentro de esta plática. Bueno, ¿por qué es importante que nuestros deportistas tengan actividad física durante el confinamiento? Bueno, se mantiene al deportista como objetivos generales, se mantiene al deportista activo física y fisiológicamente. Se favorecen hábitos saludables, que son muy importantes, no solamente para los deportistas, sino para cualquier persona. Se prepara y sobre todo se prepara para su regreso a los entrenamientos. Nosotros tenemos que tener claro que nuestros deportistas en este momento no están
junto con nosotros pensando en competencias, porque por lo menos para la gimnasia, y me imagino que para casi todos los demás deportes, pues el ciclo de competencias actual en el que nos encontramos está cancelado. Así que uno de los objetivos generales más importantes en este momento con nuestros deportistas es prepararlos para su regreso a los entrenamientos y pensar en objetivos ya a mediano y a largo plazo, que es lo que queremos nosotros que hagan desde casa, que precisamente les permita regresar lo mejor posible al gimnasio o a su entrenamiento habitual. Y tenemos también objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos encontramos dentro de los objetivos físicos principalmente que se evita el desentrenamiento. ¿Qué es el desentrenamiento? En este caso de larga duración, porque el periodo que ellos tienen de cuarentena ya ha sido mayor a un mes. Entonces, ¿qué es este periodo o este proceso de desentrenamiento? Bueno, principalmente es la disminución en el rendimiento de las capacidades, tanto físicas como coordinativas, y también la pérdida de las adaptaciones fisiológicas, que son los niveles que nuestro cuerpo tiene con respecto a estas capacidades precisamente y a la adaptación que tiene nuestro cuerpo con respecto a la disciplina. Por ejemplo, en el caso de la gimnasia, por decir algo, la resistencia que más se trabaja es la anaeróbica, a diferencia de otros deportes de larga duración. Entonces, estas adaptaciones fisiológicas son las que se pierden. Y debemos de tener en cuenta y muy conscientes de que para nuestros entrenamientos que tenemos con nuestros deportistas durante este periodo, pues no podemos dejar de aplicar principios del entrenamiento. Es importante que nuestro entrenamiento como entrenadores hacia ellos esté planificado y se haga con base en principios de entrenamiento. No nada más es hacer la actividad por hacerla, sino que, como les decía en un inicio, tengamos objetivos específicos para nuestros deportistas durante este periodo. Bueno, también hay objetivos específicos técnicos. ¿O cuáles son los beneficios específicos técnicamente de la actividad física o deporte más bien durante el confinamiento? Bueno, se evita la pérdida de gestos motores o acciones técnicas específicas propias de cada disciplina, que tienen que ver con la memoria muscular o el hábito postural. Entonces, esto es otro de los beneficios que nos da entrenar desde casa durante el confinamiento y reducir los efectos precisamente de la pérdida de estos gestos motores o acciones técnicas, que todos conocemos en función de la disciplina que practiquemos o que enseñemos, que son muy importantes a la hora de las ejecuciones en entrenamiento, en el aprendizaje de nuevas destrezas y también en la competencia. Bueno, en el caso de la gimnasia, ¿cómo disminuimos esto? Bueno, trabajamos mucho las posturas y elementos de la base técnica. Es importante también considerar que el trabajo técnico en este momento, en cualquier deporte, no puede ser de alta dificultad, precisamente por las condiciones que ya hablábamos. Así que bueno, algo que ayuda también mucho a mantener este enfoque técnico es la visualización. Yo por lo menos trabajo mucho la visualización con mis gimnastas y es una de las posibilidades que ahora tenemos, ¿no? Dentro de nuestras tantas limitaciones. En el tema técnico, que los deportistas se visualicen haciendo ciertos movimientos, ciertas ejecuciones propias de su deporte y de esa manera, bueno, ellos recuerden y tengan por lo menos la posibilidad de practicar la visualización ahora desde casa, técnicamente. También hay objetivos o beneficios específicos dentro de las emociones, que son la sociabilización. Es lógico que al estar en un confinamiento, bueno, nuestros deportistas pierden mucho el contacto con otras personas, físico, también de comunicación, y están más pues en el celular, están más frente a la tele, y pues no es precisamente sociabilización. Así que esto es algo que también los entrenamientos desde casa, si es que dentro de nuestro plan está estructurado un entrenamiento
con más de un deportista, bueno, ellos tendrán la posibilidad y debemos encontrar la manera de que ellos tengan esta parte de sociabilización, que es bastante importante en diferentes edades de nuestros deportistas. Se reducen los niveles de estrés naturalmente al mantenerse activos y se mantienen también con un propósito durante el confinamiento. Esto es bien importante porque nuestros deportistas deben de ser conscientes de por qué el entrenamiento ha sido modificado. Es mucho más fácil comprender, dadas las situaciones, las circunstancias, de modificar el espacio de entrenamiento, que el entrenamiento ha sido modificado. Pero también es importante que ellos entiendan y comprendan y se convenzan de que por medio del entrenamiento que planificamos los entrenadores, se van a conseguir objetivos no a corto, sino a mediano y a largo plazo cuando ellos regresen a su actividad. Y a esto me refiero con este último punto. Y algunos otros como los alimenticios, bueno, al realizar actividad física o entrenamiento deportivo desde casa, se genera un mayor gasto energético y con esto se produce una deuda también de nutrientes que tiene que ser equilibrada o recompensada después, y tenemos la posibilidad también de que nuestros deportistas mantengan una alimentación sana y balanceada. Dentro de todos estos beneficios, si se dan cuenta, como hablaba yo al principio también, hay un cambio de responsabilidades y en este momento son los papás quienes nos ayudan en verificar o en supervisar muchos de estos, de estos temas, ¿no? Por ejemplo, ahora la parte de alimentación, pues son precisamente los papás quienes deberían supervisar que sus hijos, dentro también de nuestros objetivos generales, como les decía, los hábitos saludables, bueno, pues se mantengan durante el confinamiento. Ahora, durante el proceso de entrenar desde casa durante el confinamiento, nosotros debemos de tener una evaluación como entrenadores si lo que estamos haciendo está funcionando, y para ello tenemos que tener mucha comunicación con nuestros deportistas, porque por más pequeños que sean, ellos son capaces de comunicarnos cómo se han sentido. Por supuesto, mucho más si ya tienen cierta experiencia practicando ese deporte. Pero debemos percatarnos de esa comunicación que es fundamental también de ellos hacia nosotros. Muchas veces no tienen la confianza de decirnos que se sienten más o menos cansados que en el entrenamiento habitual, fuera de casa. Pero es importante que nosotros también estemos atentos de su expresión pues, corporal, a la expresión de sus emociones, y no perder de vista que debemos de encontrarnos en una constante evaluación de nuestro trabajo, porque como les decía hace unos momentos, pues es una situación en la que muchos nos encontramos por primera vez, ¿no? Y no tenemos una experiencia previa en lo que estamos haciendo, ni mucho menos en el largo tiempo en el que la hemos estado haciendo durante este gran confinamiento. Bueno, como parte de este proceso también, luego de una constante evaluación, debemos realizar, lógicamente, ajustes a la planificación. Si algo no nos está funcionando, bueno, hacer los ajustes pertinentes. Pero aquí será muy importante, como les decía, los objetivos específicos que tenga el entrenador con sus actividades de entrenamiento deportivo. No podemos seguir nosotros una planificación lineal durante todo el confinamiento. Y sobre todo que también el confinamiento que nosotros esperábamos en un inicio suponía ser más corto del que ahora ya es, o del tiempo que ahora llevamos en el confinamiento. Entonces es necesario realizar ajustes a nuestra planificación. Y por último, la retroalimentación. Como les decía, aquí entra un poquito la comunicación que tengamos con el deportista. Es importante, yo siempre trato de abrir los canales de comunicación de allá para acá también, de los deportistas hacia su entrenador, que muchas veces somos la figura de autoridad máxima, ¿no? Más que sus papás incluso, o lógicamente en el tema deportivo. Es importante tener esta retroalimentación de ellos, pero también de los papás, porque ahora son ellos los que precisamente nos ayudarán mucho y que son pieza clave durante el entrenamiento desde casa. Así que yo lo que propongo es también
tener reuniones de ser posible y de considerarse pertinente de acuerdo a sus propósitos, pues con los papás, porque es un punto muy importante de comunicación también el que debemos de tener desde casa. Bueno, debemos de entender que la inactividad por el confinamiento en el que actualmente estamos es una situación, como les he venido diciendo, extraordinaria, que no tenemos precedentes de ello y que esto nos lleva a indagar o a deber indagar sobre los efectos que vamos a tener después. O sea, ¿qué efectos después de un largo periodo de entrenamiento desde casa vamos a tener en conjunto? Porque ya es diferente al que tenemos, por ejemplo, cuando un deportista para por una lesión. Aquí es efectos que tenemos de manera grupal, efectos que tenemos en el rendimiento de nuestros deportistas, efectos no solamente físicos, sino emocionales, sino de organización. Entonces, todos debemos de empezar a indagar cómo va a ser nuestro regreso para mantener, bueno, los deportistas activos y que sigan cumpliendo sus objetivos. Y para ello necesitamos un grupo multidisciplinar de trabajo. Esto para mí es muy importante como entrenador porque yo como entrenador muchas veces soy la persona que está a cargo del grupo o la persona que está a cargo del proceso de desarrollo de los deportistas, pero me debo de apoyar, sobre todo en niveles ya competitivos más altos, de un equipo multidisciplinar del trabajo. Por ejemplo, la psicóloga, la nutrióloga, el fisioterapeuta, el doctor. Y esto me va a ayudar a mí a planear un mejor regreso después de la inactividad por el confinamiento. ¿De acuerdo? O sea, es importante dentro de nuestra planificación al regreso a las actividades habituales el trabajo en conjunto con un grupo multidisciplinario. Y bueno, también tenemos oportunidades. Este confinamiento yo considero que nos ha dado oportunidades. Es un tiempo muy importante para resolver las lesiones. No podemos permitirle a nuestros deportistas que no utilicen este tiempo para salir de sus lesiones o de sus molestias. Es un tiempo que no habían tenido ellos en conjunto para resolver los temas de las lesiones y por supuesto no podemos permitir que si nuestro deportista no tenía ningún malestar o lesión cuando inició el confinamiento, bueno, que lo tenga ahora. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con nuestra planificación. También tenemos la oportunidad de una mejor organización del tiempo, porque ahora ya nuestros atletas cuentan con más tiempo en su casa. Por ejemplo, les decía en un inicio que las sesiones suelen ser más cortas porque trabajan de manera individual. Pero a mí lo que me ha permitido, por ejemplo, con algunas deportistas, es planificar una doble sesión que muchas veces fuera del confinamiento no habían tenido oportunidad de realizar. Y por medio de esta doble sesión yo las llevo a un proceso de adaptación para cuando nosotros regresemos después del confinamiento a los entrenamientos, como uno de nuestros objetivos, entrenar más horas. Pero esta es una posibilidad o una oportunidad que también tenemos en esta mejor organización de tiempo, ¿no? También dándoles la oportunidad a nuestros deportistas que, bueno, por ejemplo, la preparación física sea con más calma, que muchas veces estamos limitados en este sentido dentro de nuestros entrenamientos por alguna u otra situación. Es una oportunidad también para tomar el compromiso. Retomar el compromiso nosotros, pero también nuestros deportistas. Realmente vamos a darnos cuenta si es que pensamos en llevarlos a un nivel superior, a un nivel de competición más alto, quienes efectivamente están tomando ese compromiso y que sabemos que están haciendo lo que es necesario, bueno, sin necesidad de que nosotros estemos supervisándolos todo el tiempo, como generalmente lo hacíamos antes del confinamiento. Y, por supuesto, valorar el entrenamiento. Es algo que yo he descubierto durante este periodo. Nuestras deportistas, y hablo de forma femenina porque yo trabajo con gimnasia artística femenil, me parece que ha sido un proceso que lejos de ser un factor de desmotivación para mis gimnastas, yo lo he notado, por lo menos hasta el momento, que ha sido un periodo de valorar su actividad y de retomar nuevamente como
las ganas de regresar al gimnasio, las ganas de avanzar, de valorar más su tiempo, de valorar más el esfuerzo de sus papás, de valorar su propio esfuerzo y de valorar la oportunidad que tienen o que teníamos hasta antes del confinamiento y que precisamente están buscando ya que esa oportunidad se genere nuevamente tan pronto como sea posible. Entonces, yo creo que depende, como les he venido diciendo durante la plática, de cómo nosotros planeamos nuestro entrenamiento y cómo nos podemos apoyar de un grupo multidisciplinario o de un equipo multidisciplinario para llevar a nuestras gimnastas lo mejor posible dentro de este proceso. Y bueno, por último, quiero comentarles que dentro de la nueva normalidad, nosotros como entrenadores debemos considerar implementar protocolos que, por supuesto, no son nada parecidos o no serán nada parecidos a los que teníamos antes del confinamiento. Sabemos que ahora habrá la necesidad de estructurar de manera diferente el ingreso de nuestros deportistas a su entrenamiento, las salidas, los viajes, pero sobre todo protocolos de organización del entrenamiento. Una vez que salgamos del confinamiento, es súper importante empezar a planearlos desde ya. Y priorizar la salud de los deportistas. Creo que este tiempo, a mí en lo personal por lo menos, me ha dejado muy en claro que lo más importante es la salud de nuestros deportistas. Muchas veces podemos decir que el deporte, sobre todo de alto rendimiento, no es precisamente salud, pero esta es una situación que nos ha rebasado por completo, lo sabemos, es muy evidente. Y lo que a mí me ha dejado este confinamiento es que a nivel mundial mucho se ha parado, dándole prioridad a lo que realmente es lo más importante, que es la salud de las personas que practican el deporte con nosotros. Y en ese sentido, es importante que dentro de nuestra nueva planificación que tengamos dentro de la nueva normalidad, prioricemos y sigamos priorizando la salud de los deportistas al regreso a los entrenamientos. Y, por supuesto, contemplar todas las posibilidades de que seguramente en el futuro habrá nuevos retos a los que nosotros nos tengamos que enfrentar. Este es un reto que no conocíamos ni que me lo imaginaba, por lo menos yo, hace 6 meses o un año. Este es un nuevo reto que tenemos y debemos como entrenadores, desde mi muy particular punto de vista, contemplar todas las posibilidades de nuevos retos que van a existir en el futuro, por alguna u otra circunstancia, como lo ha sido este año el COVID-19. Entonces, bueno, pues de mi parte, por el momento es todo. Profesor Jesús. Sí, adelante, pues agradecemos su participación, maestro Filiberto, y pues importante e interesante conocer un poco más sobre esto que es la gimnasia, muy aparte en México que tenemos muy arraigado ciertos deportes, como por ejemplo en lo personal hablando del fútbol, pero pues es importante conocer algo más, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar, a comenzar esta ronda de preguntas y comentarios que los participantes nos están haciendo llegar. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes que utilicen el chat o el segmento de preguntas y respuestas para hacerle llegar sus preguntas al maestro Filiberto y él nos las pueda contestar. Tenemos ya la primera pregunta y nos hacen, por aquí dice, al estar suspendidas las competencias fundamentales, ¿se encuentra en riesgo el alto rendimiento de esta generación? Bueno, yo considero, desde mi experiencia, que esa respuesta aún no la sabemos, porque por lo menos en México no tenemos claro cuándo vamos a regresar. En un inicio pensábamos que era un mes, llevamos, si no me equivoco, 3 meses y medio, y no hay fecha concreta para regresar. Yo creo que el alto rendimiento encontrará la manera de sobreponerse a esta situación. Sin embargo, sí se va a afectar demasiado, sobre todo, por ejemplo, pensando en los planes a mediano y a largo plazo. Sabemos que la edad es un tema importante en los deportistas y bueno, a nivel mundial lo estamos viendo, muchas reglas, inclusive en Juegos Olímpicos, que tienen que ver con la edad de los deportistas, se modificaron al aplazarse un año.
o se contemplaron modificar para el año que viene. Entonces, yo creo que el alto rendimiento, el riesgo que tenía ya lo está teniendo, o sea, ya se está viendo reflejado, que es esta inactividad, que por supuesto les afecta demasiado, pero yo creo que se va a sobreponer, sí estando conscientes de que va a haber, obviamente, como que van a tener sus afectaciones, ¿no? Aunado a las últimas palabras, nos hacen llegar también sobre qué opinas sobre los Juegos Olímpicos y qué tanto va a tener que modificarse esta situación. Bueno, yo no tengo atletas olímpicas, ¿no? Pero tengo amigos que tienen o que están en el proceso de Juegos Olímpicos con sus deportistas. Y la planificación necesariamente ha tenido que ser modificada, sobre todo en el alto rendimiento y en el deporte de alta competencia, pues los criterios de planificación necesarios ahora de aplazar la competencia fundamental como los Juegos Olímpicos un año más, pues implican una modificación muy grande en sus planes de entrenamiento y bueno, ojalá que también las circunstancias nos permitan disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muy seguramente muchos deportistas no van a llegar en su mejor momento. Es probable que también a otros les haya favorecido este prolongamiento de la fecha. Pero bueno, hay que mantenernos positivos de que pues van a ser unos juegos que primero se van a poder llevar a cabo y que segundo, pues van a poder tener la calidad que generalmente se muestra en ellos. Claro, tenemos por aquí otras preguntitas. Nos comentan de un espectador anónimo que dice, ¿cómo hacer entrenamiento sin que esté en riesgo de que pueda lesionarse? Bueno, como les decía, nosotros tenemos que tener siempre claro cuáles son las normas de entrenamiento. Acá en una diapositiva lo explicaba, voy a poder regresar. Si me permiten, yo les decía que debemos de tener nosotros ahorita o sea, seguir contemplando acá los principios de entrenamiento. Nosotros no podemos planificar fuera de estos principios de entrenamiento con los que basamos nuestra planificación habitual. Es importante entender que el deportista está en una etapa muy diferente y que, aunque, sobre todo los niños pequeños, aunque nosotros les pidamos a los niños que no se levanten tarde, que coman bien, pues son edades en las que tienden a fallar en ese sentido. No podemos exigirles en el tema de preparación física, que es lo que más se trabaja ahora durante el confinamiento, como si llevaran una vida normal, ¿no? Ahora la verdad es que se levantan más tarde, comen un poquito peor de lo que comían antes del confinamiento, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que también al inicio de los primeros síntomas de algún malestar en la rodilla, en el codo, es importante ver al terapeuta, ver al doctor especialista y no dejar las molestias para después. También asegurarnos que nuestros deportistas tengan las condiciones de espacio suficientes. No podemos pedirles, por ejemplo, que realicen ejercicios de impacto importante en una superficie a la que ellos no están acostumbrados, como es el piso de su casa. Yo, por ejemplo, lo que hice dentro de mis posibilidades que tengo de material en el gimnasio, yo presté colchonetas a mis deportistas y en función de eso planifico. Es importante planificar en función del material. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí. Y lo último es que debemos de tener constante comunicación, como les decía, con los papás, porque muchas veces los atletas, los deportistas se guardan esos dolores como para demostrar a sus compañeras, como para demostrarse ellos mismos que son capaces de seguir, inclusive con esos dolores. Es importante convencerlos de la importancia de comentar cuando haya los primeros síntomas de alguna molestia y sobre todo ahora también desde casa. Ok, seguimos igual aquí con saluditos de Narciso Mendoza.
Gracias por los aportes. Buenas noches, maestro. También tenemos una preguntita de David Victoria Morales. Dice, en el nivel secundaria, ¿cómo iniciar la práctica de la gimnasia básica? ¿Qué ejercicios recomienda? Bueno, algo muy importante de la gimnasia es que es un deporte que es para todos. No necesariamente el practicar gimnasia es significado o sinónimo de competencia o de alto rendimiento. La gimnasia es un deporte que de hecho ahora la FIG propone cada vez con mayor fuerza que sea un deporte para todos y que se pueda practicar en las edades que sean. Yo les ponía un video hace un rato de la modalidad de gimnasia para todos. Esta modalidad es una modalidad que permite incluso a gente de la tercera edad desarrollarse en esta disciplina. Se ha visto en gimnastradas mundiales que hay grupos completos inclusive de gente mayor, hablo de 60, 70 años, pero independientemente de la disciplina que se quiera practicar, si es gimnasia artística, que de pronto se puede entender como la de mayor dificultad por la complejidad de sus rutinas, pues tampoco es necesario pensar que tiene que ser competitiva. Se pueden aprender fundamentos de la gimnasia, que son fundamentos para todas las modalidades a cualquier edad. Y la verdad es que es una oportunidad que yo les sugiero tener a todos los que están interesados, a todos los que tienen las ganas de empezar a practicar un deporte independientemente de la edad. La gimnasia es una muy buena opción. Como les digo, no tiene que ser competitiva y bueno, con base en eso nosotros podemos plantearnos objetivos específicos, ¿no? A lo mejor una persona mayor sabemos no va a llegar al alto rendimiento, pero ahorita con la pregunta, en edades de secundaria, es una edad también ideal para empezar a practicar deporte. Bueno, seguimos acá con otros saluditos de Lavado. Dice, un saludo desde Perú. Seguimos con preguntas. Fíjese, maestro Filiberto, que tenemos más o menos 4 o 5 preguntas que con algo de similitud, y nos preguntan que a qué edad recomienda o es la idónea para ingresar a los entrenamientos de la gimnasia. Bueno, en un promedio de 6, 7 años. Se puede iniciar antes en la práctica de este deporte, sin embargo, las características físicas, fisiológicas, estructurales de un niño van a permitirle empezarse a desarrollar en la competencia o en un nivel superior luego de los 7, 8, incluso 9 años. La gimnasia es un deporte que nos permite experimentar muchos movimientos. Como les decía, aquí los patrones básicos de movimiento, como la locomoción, los saltos, los balanceos, las rotaciones, todo eso son fundamentos de la gimnasia. Entonces, es precisamente lo que se trabaja en edades de iniciación con los deportistas en este deporte, con los gimnastas, y a partir de la edad de los 6, 7 o hasta los 9 años, también en función de la disciplina, es cuando naturalmente se muestra qué capacidades o qué habilidades tiene cada niño para su propio nivel avanzar dentro de los sistemas de desarrollo que tenga cada modalidad y sobre todo en cada país, porque los criterios de desarrollo que tiene México no son los mismos que tiene Sudamérica, por ejemplo, o los mismos que tiene Europa. Entonces, es importante saber que es un deporte que ocupa mucha paciencia, sobre todo en la formación de bases, pero creo que a cualquier edad, como les decía, se puede iniciar la práctica de la gimnasia. Lo más recomendable es en un margen de los 6 a los 9 años. Maestro Filiberto, ¿entre 6 y 9 años es igual para hombres y para mujeres o es diferente edad? Bueno, yo creo que en la artística femenil, bueno, en la artística en general, inclusive un poquito antes, ¿no? 5 o 7 años. Lo que pasa mucho es que muchas veces de la artística femenil se van a otras modalidades. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta específicamente, una edad ideal para iniciar en cualquier disciplina gimnástica de los 6 a los 8 o 9 años. Ok. Siguiendo con una pregunta más, nos comentan ¿cómo han vivido los clubes esta pandemia?
Bueno, ha sido un periodo muy difícil. A nivel nacional se están sumando esfuerzos en conjunto de la iniciativa privada, de los clubes privados, que son quienes en un 80-85% manejan la gimnasia, digamos, son un 80-85% en comparación al total de los clubes. Entonces, precisamente los clubes privados somos los que más hemos tenido afectaciones, ¿no? Porque hay que mantener, pues, gastos fijos que son como la renta, el pago de servicios, en algunas ocasiones, en algunos casos, salarios. Entonces, lo que estamos, como les tenía oportunidad de decir en la conferencia, lo que estamos nosotros ahora es aprovechando las tecnologías que tenemos ahora a la mano y pues también el conocimiento que pueda ser aplicado en el entrenamiento desde casa. Es una situación muy difícil porque todos los deportes, pero nuestro, es un deporte que requiere mucha precisión en las ejecuciones y una planificación muy adecuada. Entonces, sí estamos preocupados, no solamente por el tema económico, sino también por el tema técnico, por el tema de rendimiento con nuestros atletas. Así es como hemos llevado esta pandemia. Yo creo que lo que más rescato de este tiempo de los clubes es la unión que ha habido entre ellos, que se dejó un poquito de lado la competencia que pudiésemos haber tenido y hay solamente una competencia ahora, ¿no? Que es sacar nuestro deporte, porque literalmente es nuestro deporte, porque es en nuestros gimnasios en donde se practica este deporte. Entonces, es sacar el deporte adelante. Tenemos más saluditos aquí de Alexis Iván, saludos profe Fili, de José Manuel Bustamante, un saludo de parte de sus alumnos de octavo semestre de la UHC. Tenemos aquí, conforme a la respuesta de la última pregunta, hablaba sobre planeación y nos hacen una preguntita sobre cómo trabajar esa doble sesión de la cual hablaba usted en la presentación y entonces ¿se entrenarían más horas o cómo sería esto? Bueno, no sé si se refieren desde casa o ya la doble sesión en el gimnasio, Creo que pero se refieren a la doble sesión en el gimnasio. Me imagino que la pregunta va enfocada a que si entrenan las mismas horas, pero se dividirá en dos sesiones o tendrán que entrenar más horas para hacer estas dos sesiones. bueno, el objetivo principal en cuanto a tiempo de la doble sesión es precisamente aumentar el número de horas. Esto en un gimnasta de cierto nivel de rendimiento le permite tener mayor posibilidad de estar en el gimnasio entrenando. Ese es el principal objetivo, aumentar las horas de entrenamiento. Esta doble sesión no aplica para cualquier gimnasta ni para cualquier nivel de desarrollo. Como les decía, tiene que ser un cierto nivel ya de muchos años de experiencia y demás. Y además, cuando se aplica esta doble sesión, tiene que ser un proceso paulatino. No podemos llevar a nuestro deportista a entrenar 3 horas diarias a llevarlo a entrenar 8 horas diarias. O sea, aquí lo que yo considero es que tiene que ser un proceso paulatino. Primero, a lo mejor entrenar 3 horas por la tarde, hora y media por la mañana. Y a lo mejor no todos los días, a lo mejor en un inicio que se implementa la doble sesión 3 días a la semana. Y a partir de ahí, y a partir de resultados, y a partir de objetivos, porque es importante, como yo les mencionaba, hacer las cosas porque se tiene un objetivo, no nada más planear una doble sesión porque sí, sino porque se tiene un objetivo que ocupa precisamente una doble sesión, o de aumentar las horas de entrenamiento. Entonces, esa es una de las posibilidades que nos da la doble sesión. Ahora, es importante considerar que los tiempos de descanso en una doble sesión, entre sesión y sesión, son menores. Entonces, con base en eso también se tiene que planificar el entrenamiento a partir de que se implemente una doble sesión completa. Con esto damos respuesta a la interrogante que hacía Ariana Vargas y también tenemos por aquí a Roberto Gutiérrez que dice, desde su punto de vista como docente de educación física, ¿qué pasará con las clases de educación física para el regreso a la nueva normalidad? Bueno, yo ahorita con la docencia en educación física tengo más la oportunidad de compartir con mis alumnos de la universidad. Estoy dando clases actualmente en una universidad, en la licenciatura de Educación Física y Deporte. No estoy muy metido en la docencia de educación física digamos, de manera docente, ¿no?
en las escuelas primarias o secundarias. Sí he tenido la oportunidad, pero he tenido también la oportunidad de platicar con compañeros que están dentro de la educación física. Y bueno, la incógnita sobre todo es eso, de cómo van a regresar y cómo van a garantizar la seguridad y la salud de sus alumnos, ¿no? Y qué tanto esfuerzo puede llevar también el hecho de, como les decía también, el entrenamiento de nuevos protocolos, ¿no? Y qué tanto va a cambiar ahora también la planificación para la educación física, que es otro tema, ¿no? Y hablando de los muchachos que acaban de salir, por ejemplo, de la universidad, pues con algunos he tenido la oportunidad de platicar también sobre la incertidumbre que va a pasar eh, con nuestra área de trabajo, que es el deporte y la educación física, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a resolver este problema? ¿Hasta cuándo vamos a tener la normalidad que teníamos antes? Pero sobre todo yo creo que ahorita hay que pensar que la nueva normalidad es precisamente eso, no es regresar a los hábitos anteriores, sino que debemos hacernos la idea de que a partir de ahora la vida va a ser diferente, por lo menos en un periodo importante de tiempo, y hay que adaptarse a eso. Tomando o hilando el tema de la nueva normalidad, nos preguntan que qué tipo de protocolos tendrán que cambiarse ahora en la gimnasia. Bueno, en un inicio, la manera en la que las niñas ingresan al gimnasio. Nuestro deporte es un deporte que se practica en espacios cerrados. Entonces, generalmente las gimnastas ingresan por la misma área común y ahí es donde se tiene que hacer un filtro de sanidad. Lo mismo para entregar a las niñas o a la hora de la salida de las gimnastas, a la hora de que termina el entrenamiento. Es importante, como les decía, asesorarse con gente experta en esta área y convencer a los papás de la importancia de su cooperación para seguir los lineamientos que se establezcan dentro de cada gimnasio. Esto implica, entre otras cosas, ampliar los tiempos. Ahora las gimnastas tendrán que entrar escalonadamente, así mismo salir, y por supuesto también efectos en nuestra planeación dentro del entrenamiento, porque ahora muy probablemente en un inicio no podamos tener la misma cantidad de gimnastas en cada grupo, ¿no? Por lo menos en un inicio. Es importante planearlo y con base en los resultados, como les digo, que nos vaya dando, pues evaluar nuevamente y adaptarse a las circunstancias. Tenemos por aquí otra preguntita de Wilfrido Soto. Dice, profe Filiberto, esta normalidad nos debemos más enfocar, 1, disciplina, 2, alimentación, 3, descanso, en este caso el deportista. Y en el aspecto deportivo nos lleva a 1, planificación, 2, evaluación, 3, retos, 4, evaluaciones, objetivos específicos, son como basa cualquier deporte. Mi caso, el fútbol, me es grato ver que la juventud llevará a futuro, como Filiberto. Yo creo que acá nos comenta que a qué se quieren enfocar más, maestro Filiberto, si a la disciplina, a la alimentación o al descanso. Bueno, a ver, con respecto al descanso y a la alimentación, yo considero que son dos elementos de precisamente la disciplina. Entonces, la disciplina es un trabajo también que se ha generado pues desde antes del confinamiento. No digo que ahora no se pueda, pero desde mi experiencia, lo que reflejan nuestros deportistas dentro del confinamiento lo han aprendido o lo han adoptado antes del confinamiento. Entonces, por ahí yo creo que está la respuesta. Una vez que nosotros regresemos, como les decía dentro de la plática, considerando todas las posibilidades de nuevos retos que tengamos en el futuro, debemos nosotros inculcarles muchísimo el tema de la disciplina. Es fundamental en el deporte, la disciplina. No nada más en el deporte, pero en el deporte es fundamental. Y a partir de ahí, bueno, nuestros deportistas además se harán conscientes de lo que la disciplina implica. Eso es algo bien importante que también les mencionaba en la plática. Yo considero fundamental que nuestros atletas entiendan por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y también responsabilidad de nosotros explicarles cuáles son nuestros objetivos. Muchas veces nuestros deportistas tienden a no querer hacer algo porque saben que es complicado, porque saben que es cansado. Sin embargo, si nosotros logramos que ellos se convenzan de que estamos persiguiendo un objetivo y el cual es alcanzable, tendremos más oportunidad de que ellos mismos decidan seguir
ir con esa disciplina. Y bueno, y también tenemos un papel muy importante los entrenadores ahora con las nuevas generaciones, porque ya tenemos este precedente. Y yo, como les decía, contemplar todas las posibilidades que tendremos en un futuro, todos los nuevos retos que puedan volver a aparecer en un futuro. Tenemos aquí otro comentario, dice saludos a los panelistas y los docentes de educación física que están viendo esta transmisión desde Constitución, Perú. Seguimos invitando a los demás participantes a que puedan realizar sus preguntas, sus cuestionamientos al maestro Filiberto. Y bueno, es importante el estar reconociendo a la gimnasia como un deporte ahorita y ver cómo se está trabajando, maestro Filiberto. En lo personal, mis respetos y una enorme felicitación por el trabajo que ha estado usted haciendo. Gracias. Y al parecer creo que ya no hay más preguntas. Entonces vamos a dar la palabra a la maestra Susana Antiono Suárez para que nos dé unas palabras para usted, maestro. Muchas felicidades. Excelente tema. Felicidades al colegio y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro Carol. Muchas gracias, maestro Fili. Definitivamente creo que es una gran oportunidad, no solamente para enfocar o para resaltar lo que la gimnasia hace, sino para resaltar más aún el trabajo colaborativo dentro de los entrenadores de gimnasia y dentro del entrenamiento, del deporte como tal, que es una población en este momento que se ha unido y que ha trabajado precisamente para reducir los efectos del confinamiento de manera virtual, de diferentes estrategias. Creo que todos los entrenadores han estado, como ya lo mencionó, bastante unidos en colaboración. Mencionan aquí algunos ejemplos de otros deportes, fútbol, voleibol, atletismo, aparte de la gimnasia. Entonces, es una gran oportunidad que como entrenadores deportivos, que como docentes de educación física, pues hagan estas sinergias para llevar en alto pues los beneficios que podemos provocar. Maestro Fili, muchísimas gracias. El colegio profesional está agradecido y sobre todo honrado por habernos compartido un poco el día de hoy de su experiencia, sus conocimientos como entrenador, como licenciado de educación física y por supuesto como profesor de licenciatura en educación física, con la experiencia con los chicos estudiantes. A nombre, bueno, del Colegio Profesional de Educación Física, le damos las gracias, le haremos llegar su reconocimiento de participación y a nombre también de la Universidad del Golfo de México, quien en esta ocasión colabora con nosotros en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar acá y bueno, estoy para servirles. Muy bien.